Lamentablemente voy a decir algo que ya sabemos y no sé si se dice lo bastante. Bueno, sabemos que en el año 2015, en ese contexto de protestas sociales y crisis, asistimos con estupefacción a una serie de reformas tanto en el orden penal como en el orden administrativo. Dado que vengo en nombre de la Comisión de Penal, me voy a circunscribir a unos aspectos en concreto y aprovecho el marco que me ha dejado Jaime para decir que esta reforma de 2015 lo que buscaba no era la convivencia, sino un reforzamiento, en nuestra opinión, exacerbado del principio de autoridad, precisamente para poner fin a estas protestas sociales. Bien, inmediatamente grupos políticos, entre los que se encontraba Podemos, guiño, guiño, se comprometieron a derogar la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana cuando hubiera un Parlamento sin una mayoría absoluta del PP. Este compromiso se hizo público también de forma reiterada por el PSOE como una promesa electoral. Ha transcurrido legislatura y media de gobierno, estupendamente progresista, y seguimos con lo mismo, no se ha tocado nada, se mantienen unas normas en nuestro ordenamiento jurídico que vulneran de forma flagrante los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, pero en especial la libertad de expresión en todas sus manifestaciones, que es lo que se atacaba con estas reformas. Las tres ideas básicas en las que me quiero centrar precisamente son en el ámbito penal el principio de intervención mínima y que es vulnerado por esa reforma del Código Penal de 2015. En segundo lugar, quiero hablar de la doble sanción de conductas. Ya lo comentaba mi compañero Jaime. Existen preceptos contenidos en la Ley de Seguridad Ciudadana que ya se encuentran regulados o contenidos en el Código Penal, con la salvedad de que encontramos mayores garantías en el orden penal. Y, en tercer lugar, resaltar que, dado que en el ordenamiento administrativo esas garantías procesales son mucho menores, en caso de que se mantuviera esa doble sanción, es decir, que no se derogue o esa ley o esos preceptos sobre el orden público, consideramos indispensable que se suprima la presunción de veracidad de los agentes de la autoridad. De lo contrario, nunca existirá igualdad de armas para ejercer la defensa frente a la propuesta de estas sanciones. Por tanto, principio de intervención mínima, dobles sanciones y la presunción de veracidad de los agentes. Estas tres ideas. En ALA, como penalistas defensoras, realmente estamos por la erradicación de la penalización de las conductas en general. Directamente habría que suprimir ese título 12 del Código Penal que es referido a los delitos de orden público. Pero es que además este principio de mínima intervención se encuentra íntimamente ligado al principio de proporcionalidad. Y sin entrar demasiado en la teoría, sí quiero que entendáis esto de la proporcionalidad, la balanza de la justicia. La proporcionalidad tiene como objetivo garantizar que cualquier medida o intervención estatal sea adecuada para los fines que persigue, pero no debe nunca desbordar. Ese exceso estaría prohibido. Por tanto, la criminalización excesiva de conductas, esto es introducir nuevos tipos penales o tipos agravados con penas más altas que trajo la reforma, no estarían justificadas conforme a estos principios. Hay un exceso como hemos dicho, de sobrecarga punitiva. En el aumento de las penas, por ejemplo, citaremos el tipo agravado con los desórdenes públicos, artículo 557 bis 3. Dice que cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa, se eleva la pena de 1 a 6 años de prisión. Es desorbitado. ¿Por qué? Es evidente el foco en el entorno de la protesta social y hacia los grupos de manifestantes, lo que supone un grave ataque al derecho de manifestación y, por tanto, a la libertad de expresión. Porque, como decía Javi, hay grupos que no van a poder con esas sanciones o con esas penas, que no se lo van a poder permitir. Es el efecto chilling, que se dice en inglés, o efecto desaliento, ya lo sabemos, lo hemos oído 1000 veces, y está funcionando. O sea, que está funcionando. Es preocupante también en el orden penal el exceso en cuanto a la ampliación del sujeto pasivo en los delitos de atentado. ¿Y qué se entiende por autoridad? Que es
bueno, que en el Código Penal del 95 se encontraba definido en el artículo 24 y simplemente se entendía por autoridad aquellos que ejercen funciones de mando o jurisdicción, como pueden ser jueces, magistrados, miembros del Ministerio Fiscal, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y cualquier persona que represente al Estado o ejerza funciones públicas. ¿Qué pasa con la reforma del Código Penal de 2015? Bueno, pues hay una redefinición y actualización del concepto de autoridad. En esta actualización se amplió el alcance del término para incluir también a los miembros de corporaciones locales, alcaldes y concejales, y aquellos que desempeñan funciones públicas en determinadas situaciones, así como bomberos y vigilantes de seguridad. Peligrosísima esta concesión a los vigilantes de seguridad privada, que se les otorga la protección jurídica de autoridad. Bueno, así nació el deseo de otros grupos, incluso un sector de la abogacía. ALA se opone rotundamente, como no puede ser de otro modo, a tener la consideración de autoridad. Esperemos que no siga ampliándose, porque al final lo que se constituye es un derecho penal simbólico para captar votos de colectivos de funcionarios. Y aquí tengo que decirlo también, esta es la razón por la que ningún partido se atreve a pedir la derogación de esta ley. Bien, el segundo punto es la doble sanción. También lo apuntaba mi compañero Jaime. No voy a citar uno por uno, pero sí os voy a dar una idea general. En la Ley 4/2015, en los artículos 35, 36 y 37, se regulan distintas conductas que ya se encuentran contenidas dentro de los delitos de resistencia, desobediencia y desórdenes públicos de los artículos 556 y 557 del Código Penal. Citaré alguna, como celebrar manifestaciones sin autorización previa, obstrucción de las vías públicas, también comentaba Jaime, no acatar una orden de dispersión, una manifestación por parte de un agente, la resistencia o desobediencia en la negativa a identificarse o alegar datos falsos inexactos en la identificación. Ya los tenemos. Esto ya los tenemos en los delitos de desobediencia a la autoridad y desorden público y resistencia. Pero es que también está incluido en el Código Penal esa atenuación en la desobediencia, en el apartado 2 del 556, que se recoge la falta de respeto debida consideración a los agentes de la autoridad. Por lo tanto, con esta doble sanción, ¿qué ocurre? Que si se tiene que mantener en el orden administrativo, debe suprimirse ineludiblemente el principio de presunción de veracidad de la autoridad. Y nos vamos a ese tercer punto. La supresión de este principio se encuentra regulado en el artículo 52 de la Ley de Seguridad Ciudadana y es especialmente alarmante, puesto que permite que las denuncias formuladas por los agentes en el ejercicio de sus funciones sean consideradas prueba suficiente para sancionar al ciudadano, a menos que éste logre presentar pruebas en contrario. Esta situación creo que es evidente. Crea una desigualdad de armas procesal que vulnera derechos fundamentales inherentes a la tutela judicial efectiva protegidos por el artículo 24 de la Constitución. Es lo mismo que estaba diciendo Jaime. No nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh? Creo que estamos en esa línea. Bueno, como decía, la única opción viable es eliminar esa presunción de veracidad automática de los agentes para que la carga de la prueba recaiga en el órgano sancionador. Y solo con esto se garantizaría un juicio un trociento más justo y transparente. Y siguiendo en esta línea, ya para acabar, aprovechamos para subrayar la necesidad de derogar la prohibición de gravar a los policías, así como de regular la identificación de la policía. Que haya un mecanismo de control independiente al Gobierno y que se puedan rendirse cuentas. Es muy difícil cuando ejerces la defensa no saber contra quién, la defensa o la acusación, porque existen los delitos de torturas y malos tratos por la autoridad y cuesta mucho saber contra quién vas si no lleva una identificación visible. Nada más. Muchas gracias.